Quizás este vaya a ser uno de los videos más polémicos que haya hecho en este tipo de videoanálisis de la serie Resident Evil, y es que Resident Evil Code Verónica es un título que ha pasado desapercibido debido a la poca atención que tuvo Capcom en años posteriores a su lanzamiento, convirtiéndolo en un título sumamente infravalorado, donde gran parte de los fans los han estado recordando con los años. En este video hablaré de las cosas buenas y malas que tuvo la entrega, naturalmente sin ánimo de desprestigiar el título, simplemente mencionando que se pudieron haber mejorado varias cosas en aquellos años. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Code Verónica es para muchos el juego con el modo de una partida más larga de la serie, incluso comparándolo con los estándares de juegos modernos en el género, ya que su duración puede oscilar entre las 15 y las 20 horas, dependiendo de tu nivel de experiencia de juego que tengas. Naturalmente, para aquellos veteranos que ya conocen el juego, su duración puede ser menor, pero aún así está demasiado elevada la carga durable, incluso para los speedrunners más experimentados, así que si eres novatillo te esperará un largo camino para completarlo. Lo que más ha destacado la franquicia en sus juegos es su ambientación bien lograda, y es que en esta ocasión nos reubicamos desde las montañas Arklay y la caótica ciudad mapache, hacia una isla en un campo de concentración, me atrevo a decir, donde de igual forma la destrucción que se cierne será la principal novedad visual en la que estemos sumergidos, y en el que nuestras chances de escapar se reducirán demasiado. Con ello me refiero a que también esa sensación de libertad y claustrofobia nos darán ese toque de variedad en el lugar, a como estuvimos acostumbrados en títulos anteriores, sobre todo con Resident Evil 3 Nemesis. No hay muchos cambios en el clima, perpetuando más una noche lúgubre o un escenario nevado e instancias finales, pero eso es suficiente para disfrutar de esa gran ambientación que nos ofrece Capcom con su videojuego. En la trilogía clásica controlábamos a personajes por medio de fondos pre-renderizados, los cuales se mostraban estáticos en todo momento, pero de igual forma eso no afectaba la experiencia de juego al mostrarnos numerosos detalles en ellos. En Code Verónica eso cambiaría al pasar a fondos construidos a partir de nada más y nada menos que en estructuras y modelos hechos en 3D. Esto trajo gran novedad a la franquicia con su modalidad en tercera persona, ya que el fondo ahora podía darle seguimiento al jugador mientras este se podía mover. Sí, todavía hay partes donde el fondo todavía simula tener una perspectiva pre-renderizada, pero de igual forma esto se ve más como un tributo a la antigua esencia, y eso se sigue agradeciendo. Una de las grandes adiciones que tuvo esta entrega fue el monstruo Nosferatu, y es que desde un inicio, este ser se nos llegó a presentar en algunos momentos, pegándonos con ello un sustaco de muerte, pero lo más llamativo es el trasfondo que tuvo su historia, y es que el monstruo antiguamente era un humano siendo Alexander Ashford, el mismo padre biológico de los gemelos Alfred y Alexia Ashford, donde sus hijos se unirían para experimentar con su padre, debido a la total falta de empatía de Alexander con sus hijos. Es así como terminaría encerrado totalmente mutado en el ahora conocido Nosferatu, y es que también su aparición fue demasiado impactante, dando escalofríos como la criatura subía lentamente por las escaleras para acabar con cualquiera que se le ponga al brinco. Al igual que en los clásicos, Code Verónica no se quedó atrás en presentarnos escenarios variados, ya sea teniendo pasillos y callejones estrechos, áreas abandonadas, estructuras altas, zonas tecnológicas, mansiones, zonas acuáticas, subterráneos y bueno, una enorme variedad de zonas que enriquecen el avance de la misma entrega. Cada uno tiene su propia esencia, en donde te puedes llegar a sentir seguro, o puede que tu muerte se encuentre a la vuelta de la esquina, desconociendo con qué puedas encontrarte. Desde los clásicos siempre se tuvo buena variedad de criaturas mutadas, pero Code Verónica sí destacó más allá en presentarnos todavía más variedades de enemigos. Si bien la mayoría son bichitos que podemos despacharlos sin muchos problemas como arañas, polillas, hormigas, murciélagos, etc., también los hay peligrosos como los Hunters, los Bandersnatch, los perros zombies y uno de los más temidos, los Sweepers, los cuales son una especie de Hunter pero que causan con sus ataques un envenenamiento en el jugador, los cuales si no se llegan a tratar rápido, eso combinado con las escasas plantas que ayudan a curar el envenenamiento, el protagonista morirá. Para mí, Code Verónica tiene la mejor banda sonora de toda la franquicia, y es que no es para menos, ya que su sonorización llega a combinarse perfectamente con la estadía del jugador en diferentes puntos en el que se encuentre, dando una sensación de tranquilidad pero también de miedo al mismo tiempo. Y estos también actúan en las respectivas batallas que tenemos con los protagonistas, donde la musicalización puede tornarse esperanzadora, al mismo tiempo de que también nos puede llegar a poner nerviosos por su combinación volátil en el combate. Sin lugar a dudas es un gran deleite escuchar todo el soundtrack del juego, los cuales en la mayoría de veces uso en mis otros videos de la franquicia.
La exploración en la serie sirve para que el jugador pueda moverse por cada rincón del escenario, con el fin de encontrar ciertos objetos los cuales son cruciales para avanzar en la trama, además de encontrar recursos indispensables que nos ayuden a poder sobrevivir ante los momentos más peligrosos. Y es que en Code Verónica el detalle de la exploración se potenció mucho, con respecto a sus antecesores, con un gran mapeado lleno de detalles ocultos, donde con varios sí nos pueden llegar a dificultar para acceder a ellos. A diferencia de los títulos anteriores, donde la historia se enfocaba en esclarecer los hechos del por qué ocurrieron los incidentes, Code Verónica nos lleva a un lugar donde la ambición al poder se sentaría a tal grado de poner en gran riesgo el mundo entero sin anteponerse a corporaciones o demás jefes de alto rango. Gracias a los demás personajes y notas encontradas pudimos tener una visión más amplia de lo que acontecía, y es que escapar aquí ya no sería la opción principal, sino no dejar que la responsable de todo esto ejerza su hegemonía por todo el mundo. Uno de los obstáculos más imponentes que llegamos a tener los jugadores aquellos años en la serie con una dificultad nunca antes vista fue el combate contra el Tyrant T-078. Esta arma biológica fue liberada por Alfred Ashford con el fin de corretear a Claire y Steve, con el único propósito de acabar con ellos antes de que se escapen de la Isla de la Alegría. En el primer encuentro, este monstruo se asemeja más a un Terminator, el cual es imposible acabar con él, por lo que solamente tendremos que huir. Ya en el transporte aéreo tendremos un último combate contra él, no sin antes sufrir de manera sorprendente. Lo peor de este combate es que si llegas con escasos recursos te matará demasiadas veces, tanto así que hasta puedes tener que reiniciar todo el juego para con ello poder obtener recursos en abundancia. Para muchos esta entrega fue el último indicio que acompañaba la saga clásica con los baúles, el survival horror, los controles de tipo tanque y el inventario. Es por ello que muchos jugadores lo recuerdan con mucho cariño al verse diluida su esencia con las entregas posteriores, en especial con el Resident Evil 4. Si bien esta entrega es más como un spin-off, en un principio iba a ser la tercera parte numerada, pero ese título se lo quedó Nemesis. Es por ello que con el tiempo Code Verónica pasaría desapercibido por la mayoría de fanáticos de la serie. El virus T Verónica es un agente mutágeno desarrollado por Alexia Ashford, teniendo por nombre Verónica. Su nombre fue dado en honor a Verónica Ashford, la fundadora de la familia. Alexia desarrollaría y perfeccionaría el virus a escondidas de la compañía Umbrella, la cual llevaba a su mezcla el gen de una hormiga reina, así como las propiedades del virus progenitor. Alexia se inocularía el virus e invernaría, para después tener control total de él, evitando que la mutación la descontrolara. El virus T Verónica destacaría en varios sentidos por permitir que el huésped tenga un control total, a diferencia de los virus T y G, los cuales solo mutarían al usuario de forma descontrolada, perdiendo totalmente su humanidad. No voy a explayarme mucho mencionando los diferentes tipos de armas que tuvo la entrega, ya que fueron casi iguales en variedades que sus entregas anteriores. Lo que sí me gustó aquí es que sus diseños sí mejoraron mucho, teniendo más detalles en su haber. Cada uno también contaba con un gran sonido, y eran eficientes a la hora de acabar con los respectivos monstruos que se nos pusieran al brinco. Aquí las cinemáticas mejorarían mucho con respecto a los pasados títulos, teniendo con ello un gran detalle en sus reproducciones, haciendo ver a los personajes mucho mejor plasmados, con un realismo que tanto caracterizó a la consola de Dreamcast con sus juegos en aquellos años. Los acertijos aquí no podían faltar, y es que no solamente eran variados, sino también tenían muchísimo más complejidad a la hora de interactuar con ellos, tanto así que la gran mayoría de jugadores de la época se les dificultaría resolverlos, y tendrían que acceder a contenidos que les ayudasen a resolverlo. Sin lugar a dudas fue de los últimos bastiones de generar rompecabezas que, como dice su nombre, les rompieron la cabeza a los usuarios, llegando incluso a la frustración. Y ahora hablaremos de lo malo que tuvo esta entrega. Cuando Steve Burns se desaparece ya lo damos casi por muerto, pero por azares del destino, lo volvemos a encontrar pero estando atrapado. Cuando lo queremos liberar, rápidamente se transforma en una criatura enorme y horripilante, el cual nos corretea para intentar acabar con nosotros. Lo malo aquí es que esta pelea solamente se enfocaría en que tendríamos que escapar de él de forma lineal. Lo chido es que hubiéramos podido luchar contra él, aunque sea para defendernos, tal vez en algún laberinto u otro escenario un poquitico más grande, pero lamentablemente aquí solo escapábamos de él sin tocarle un pelo. En The Dark Side Chronicles mejoraría esto, pudiendo luchar contra él de forma más directa.
Otro de los combates más decepcionantes que tuvo la entrega fue contra el albinoide adulto. Esta criatura se encontraba dentro de una piscina, debiendo de ser obligatorio acabar con él para conseguir la placa del águila. El problema con esta batalla es que no hay una técnica para acabar con el monstruo, simplemente hay que movernos por el borde de la piscina y dispararle desde la distancia, sin llegar a meternos al agua ya que se encuentra electrificada. Pudo haber sido un combate un poco más realizado, pero esto es lo que obtuvimos. Si bien mencioné que el título era enorme y podíamos explorar para cumplir con nuestros objetivos era de forma positiva, hay un detalle en donde pienso que se abusaron mucho de él, siendo el backtracking. Esto dio como resultado que debíamos movernos de un lado a otro a grandes distancias con el objetivo de encontrar las soluciones que necesitábamos. El problema es que fueron tantas veces que muchos usuarios se llegarían a cansar con esta mecánica, y peor aún los novatillos que no supieron dónde ubicar las cosas, tendían a morir muchas veces hasta rendirse. Creo que hubiera estado mejor reducirlo un poco haciéndolo más parecido a sus versiones pasadas. Ok, yo no di Steve, de hecho me daban risas muchas de las ocurrencias que decía y hacía, pero en términos generales también tuvo sus momentos un tanto irritantes que les causaba enojo a muchos usuarios. Sé que el chamo apenas tenía 17 años y estaba algo traumado por los acontecimientos del juego, junto con el hecho de que su padre estuviera secuestrado, pero aún así sí llegó a darnos algo de molestia el pibe con ganas de a veces darle un buen bife. Alexia Ashford fue la antagonista principal de la entrega. En un principio pensábamos que ella era la que nos hacía la vida imposible en la isla Rockford, pero resultó que su hermano Alfred solamente la estaba imitando por la aparición real del antagonista, donde solo se limitó a pocas apariciones y solo al final, por lo que hubiera estado genial que tuviésemos más participaciones de ella. Bien, yo sé que los títulos anteriores de Resident Evil no tenían la mejor de las actuaciones de voz en lo que se refiere, en especial con el primer Resident Evil, pero Code Verónica no mejoraría mucho en ese sentido, sobre todo en algunas instancias, donde da más risa algo que se tomaría más en serio, sobre todo en una historia donde la tensión y el peligro de nuestros protagonistas se encuentran en la orden del día. A instancias finales podemos cambiar de Claire a Chris Redfield, donde este llega a la base antártica. Nuevamente cambiamos con Claire y al último con Chris, para los que ya jugaron el título y lograron terminarlo. Está de más decir que este tipo de cambios entre personajes no estuvo de lo mejor posiblemente implementado, y es que nos hemos confiado en que todos los objetos que tengamos acumulados podremos utilizarlos hasta el final, pero no es así, ya que el juego no te avisa en ningún momento que se va a cambiar de personaje, ya que si cambias con Chris puede causar repercusiones, por lo que si dejaste todos tus ítems de importancia con Claire, muy seguramente la pases mal en la parte final con Chris, más aún considerando que la batalla final con Alexia te consume muchos recursos con lo fácil que es que te golpeen. Sí, ya estoy exagerando mucho aquí, pero sinceramente esto sí que es un retroceso con respecto al Resident Evil 3, y es que en el Resident Evil 1 y 2 debíamos de darle el botón para subir las escaleras, quitándose esto en el 3, pudiéndonos mover libremente sin apretar nada por los pisos. En Code Verónica se volvería a implementar esta acción de subir las escaleras con el botón, por lo que es algo ya innecesario. De hecho también les quitaron otras mejoras del 3, como por ejemplo el esquivo luchar contra los enemigos, ya que con Jill teníamos más agilidad, en cambio con Claire no tenemos esa ventaja. Este detalle parece no tener importancia al principio, pero sí que hace una gran diferencia entre la vida y la muerte casi al final, y es que avanzados un poco en la trama llegamos a encontrar un extintor. Este se usa al principio para apagar las llamas en el cementerio, pero quedará vacío. Como creíamos que no tenía más utilidad tendíamos a dejarlo en la isla Rockford, pero cuando andábamos en la base antártica, descubrimos que podíamos volver a rellenar el tanque, con el fin de apagar el fuego de unos almacenes, y así poder obtener la tan preciada Magnum. Así que estuvo mal que no nos llegaron a advertir de la importancia del extintor más adelante en el juego. Y estas fueron las cosas buenas y malas que tuvo esta entrega. Compártenos con nosotros en la caja de comentarios cuáles fueron las mejores y peores cosas que te gustaron de esta entrega. Nos vemos hasta la próxima.